Hola, mi nombre es Noemí Rearte y en este encuentro de vacunas vamos a hablar sobre las recomendaciones, indicaciones y seguridad de las vacunas. También vamos a introducir el concepto y las características del calendario nacional de inmunizaciones. La inmunización es la acción de conferir inmunidad y esta inmunidad puede ser producida mediante la administración de antígenos, los cuales estimulan al sistema inmune de una persona para que se genere una respuesta inmunológica. Esto es lo que es llamado inmunización o inmunidad activa. También la inmunización puede ser producida mediante la administración directamente de los anticuerpos ya formados específicos contra una enfermedad. Esto es lo que se llama inmunización pasiva. La inmunización consiste en la inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora por parte de un individuo sano, susceptible como consecuencia de la administración de un inmunobiológico. Entonces, por definición, la vacuna es una suspensión de microorganismos que pueden estar vivos atenuados, inactivados o pueden ser fracciones de estos microorganismos que se administran a un individuo sano susceptible con el objetivo de inducir una inmunidad protectora específica contra la enfermedad infecciosa contra la cual se está vacunando a ese individuo. Entonces, estos productos biológicos se aplican a las personas para que se estimule su sistema inmune, específicamente su inmunidad adaptativa, y de esta manera que quede una memoria inmunológica que va a tener como principal fin protegernos contra futuros contactos contra los agentes contra los que nos vacunamos. Y de esta manera vamos a evitar enfermar o vamos a evitar las complicaciones más graves de las enfermedades. La vacunación es una de las intervenciones con mayor impacto en la salud pública. De hecho, la vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas salvó en el mundo a lo largo de todo lo que es la historia de la humanidad. La vacunación significa la protección individual, o sea, una menor susceptibilidad individual contra una infección. También genera inmunidad colectiva, que constituye una protección que se manifiesta por una reducción de la infecciosidad en el grupo. Y por otro lado, y muy importante, es que si en una población se logra un elevado número de sujetos protegidos por una vacuna, o sea, si hay una alta tasa de cobertura para una vacuna dada, el efecto protector se va a extender también a aquellas personas que no fueron vacunadas. Esto es lo que es denominado inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Entonces, esta inmunidad colectiva o de grupo o inmunidad de rebaño es el estado de inmunidad en una población que va a evitar que aparezcan las epidemias. Esta protección colectiva comporta un menor riesgo para todo el grupo y no solo para aquellas personas que están vacunadas. Es el fundamento de lo que son los programas de vacunación. Estos programas de vacunación proveen a las personas vacunadas protección directa contra una determinada infección y al mismo tiempo, como logran que el número de personas inmunes sea suficiente, protegen a toda la comunidad, incluido aquellas personas que no están vacunadas, principalmente al impedir o demorar la circulación del agente causal. ¿Por qué es importante que la gente se vacune? Bueno, principalmente para lograr controlar una enfermedad, eventualmente eliminarla y, si somos más ambiciosos, llegar a la erradicación de la misma. ¿Qué diferencia hay entre estos conceptos? Bueno, una enfermedad se considera controlada cuando, por medio de una política pública, se consigue limitar la circulación del agente infeccioso por debajo del nivel en que se mantendría si los individuos actuaran por su cuenta para controlar dicha enfermedad. Por otro lado, la enfermedad se considera eliminada cuando se controla suficientemente para evitar que se declare una epidemia en una determinada zona geográfica. El control y la eliminación se consiguen a nivel local, mientras que para hablar de erradicación de la enfermedad hay que haberla eliminado de todas partes, o sea, de todo el mundo. Ejemplos de eliminación, el clásico, la poliomielitis, ¿sí? Fue eliminada de las Américas en el año 94 y hasta ahora la única enfermedad erradicada es la viruela, que fue erradicada en el año 1980. La poliomielitis está en vías o en búsqueda de erradicación, pero aún no está erradicada.
¿Cómo se elabora una recomendación o cuáles son los fundamentos para incorporar una vacuna al calendario nacional? Bueno, por un lado, la enfermedad debe constituir una prioridad en la salud pública. La enfermedad que buscamos prevenir con la vacuna debe ser una enfermedad que se manifieste con una alta carga y que genere graves consecuencias sobre la salud de una población. Se refiere la carga de la enfermedad a la magnitud del problema de salud que tenemos en términos de incidencia, prevalencia, discapacidad, hospitalizaciones y mortalidad. Con respecto a la eficacia, calidad y seguridad de la vacuna, bueno, esto se demuestra principalmente con ensayos clínicos y con vigilancia posterior a la comercialización, principalmente para detectar la posible aparición de efectos adversos. Después, bueno, la comparación con otras intervenciones, por supuesto, la vacuna que se decide incorporar al calendario debe ser mejor que otras vacunas para la enfermedad que se busca prevenir y también tiene que ser mejor que otras intervenciones diferentes de la vacunación. Y por último, costo-efectividad, que sea rentable, o sea, que nos convenga incorporar económicamente una vacuna al calendario. Ya de por sí, todo lo que son programas de inmunizaciones representan una de las mejores inversiones en salud. Siempre es mejor invertir en prevención primaria que los gastos que va a generar, sino la enfermedad, que van a ser mucho mayores, los gastos, las posibles complicaciones que puede haber por esa enfermedad. Bueno, haciendo un poquitito de historia, tenemos que hablar de Edward Jenner, el padre de la inmunología, quien fue el primero en publicar un artículo sobre la vacunación. En el artículo de Edward Jenner, él observó el comportamiento de los pacientes con viruela, ¿sí? Una enfermedad sumamente mortal y desfigurante. La viruela era una enfermedad que mataba a 1 de cada 3 personas y los que sobrevivían quedaban con secuelas, cicatrices muy desfigurantes. Lo que observó Edward Jenner es que las mujeres que eran ordeñadoras de vacas y que contraían la llamada viruela bovina, o sea, una viruela que afectaba a las vacas, se contagiaban y hacían formas leves de viruela. Y si después tenían contacto con la viruela humana, estas mujeres no se enfermaban. Evidentemente, la viruela bovina les dejaba inmunidad para después no adquirir la enfermedad humana. Entonces, al observar esto, lo que hizo Edward Jenner fue inocular pus del contenido el pus que estaba dentro de las pústulas, ampollas de las mujeres con viruela bovina, y se lo inoculó a un niño de 8 años. ¿Sí? Este niño desarrolló una forma leve de viruela bovina y una vez que curó, unas semanas después, le inoculó el contenido de las lesiones de una viruela humana. Y lo que observó es que el niño no enfermó. Esto lo repitió en múltiples pacientes, hasta incluso en sus propios hijos, y notó que todos los pacientes prevenían la enfermedad, prevenían la viruela humana al ser sometidos previamente a la viruela bovina, que evidentemente era una forma atenuada que les generaba inmunidad y evitaba que enferme después con mayor gravedad. De ahí el término vacuna, que viene de vaca, ¿sí? Por este estudio que hizo Edward Jenner. Años después, Louis Pasteur desarrolla la vacuna contra la rabia en el año 1885 y a lo largo de el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI se desarrollaron múltiples vacunas contra virus y bacterias que lo que hicieron fue salvar millones de vidas y fueron fundamentales para la historia de la medicina. En el año 2010 se crea el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que tiene como principal objetivo disminuir el impacto de las enfermedades inmunoprevenibles a través del alcance de altos niveles de cobertura de vacunación en todas las jurisdicciones. También busca instalar el concepto de vacunas como derecho y como responsabilidad social y establece prioridades para la incorporación de nuevas vacunas en los calendarios nacionales, generando recomendaciones sólidas, transparentes y basadas en evidencia científica. El calendario nacional de vacunación es uno de los más completos de la zona
y ha evolucionado mucho con la incorporación de distintas vacunas en los últimos años. Antes del año 2003, el calendario nacional contaba con 8 vacunas y en la actualidad cuenta con 20 vacunas que se van a indicar en distintas edades de la vida. Se incorporó inicialmente en el año 2003 la triple viral y la hepatitis B. La hepatitis B se empezó a indicar antes se daba solamente en personal de salud y en recién nacidos, y se empezó a aplicar a los preadolescentes a los 11 años. En el año 2005 se incorporó la vacuna de la hepatitis A. Fue una introducción sumamente importante, ya que disminuyó notablemente la incidencia de hepatitis en niños y ya se eliminaron los trasplantes hepáticos de causa infecciosa por hepatitis A. En el año 2007 se incorporó la vacuna de la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina dentro del calendario nacional para las zonas de riesgo. En el año 2008 se incorporó la vacuna quíntuple, o sea, se incorporó hepatitis B a la triple bacteriana y Haemophilus influenza. En el año 2009 se incorpora la triple bacteriana acelular, difteria, pertussis y tétanos, pertussis con el componente acelular a los 11 años. En el año 2011 se incorpora la vacuna de la gripe para población de riesgo, la vacuna del HPV para niñas de 11 años y la vacuna de neumococo para menores de 2 años. En el año 2013 se incorpora la vacuna triple bacteriana acelular en embarazadas, principalmente por el componente pertussis para aumentar el traspaso de anticuerpos por vía placentaria a los recién nacidos en el componente pertussis. En el año 2014 se establece la vacuna de la hepatitis B universal, o sea, para el 100% de la población, indicación de esquema de vacunación para hepatitis B con 3 dosis. En el año 2015 se incluye la vacuna del rotavirus a los 2 y 4 meses y la de varicela a los 15 meses. En el año 2016 se incluye la vacuna Salk, que es la antipoliomielítica inactivada, y continúa con la Sabin, que es la forma viva atenuada que se administra por vía oral, en la forma bivalente con los serotipos circulantes. En el año 2017 se incorpora la vacuna para el HPV en varones, la de neumococo en adultos mayores y la de meningococo para niños de 3, 5 meses y 15 meses. Y el último cambio, incorporación en el calendario de vacunación, va a iniciar a partir del mes de junio, y es la eliminación de la vacuna viva atenuada. Se elimina la Sabin y se reemplaza completamente por la forma inactivada, que es la Salk. Esto se hace principalmente para disminuir los casos o la posibilidad de poliomielitis vacunal por una vacuna a virus vivo atenuado. Dentro de las características que tiene que tener una vacuna es que sea segura. Esto es una propiedad fundamental de cualquier vacuna. Estas deben ser seguras, lo cual no quiere decir que no puedan tener efectos secundarios. Y el grado de seguridad exigida para una vacuna puntual está en relación con la gravedad de la enfermedad que intentamos evitar con la administración. Por otro lado, las vacunas tienen que ser inmunogénicas, es fundamental su inmunogenicidad, que es la capacidad de que genere una inmunidad específica a través de la inoculación de la gente. La eficacia de una vacuna está definida en base a los resultados o beneficios que produce en la salud de los individuos cuando esa vacuna es aplicada en condiciones ideales. Se considera efectividad de una vacuna a los resultados o beneficios de la salud proporcionados por un programa de vacunación en la población. La efectividad depende de situaciones reales, de los factores como aceptación, accesibilidad de la población a la vacuna, pautas correctas en la administración, que sea dosis correcta, vía de administración correcta, técnica, etc. También la conservación de las vacunas y la manipulación adecuada. Por otro lado, la eficiencia de las vacunas se efectúa comparando los beneficios de salud de la intervención aplicada a la población objeto en condiciones reales, y es la relación entre la efectividad vacunal y los recursos movilizados para el desarrollo del programa.
La eficiencia está muy influida por el precio de la vacuna y por la incidencia de la enfermedad en los distintos grupos de la población. Para una vacunación segura es importante mantener las vacunas en temperaturas correctas y no guardarlas con otros elementos ni medicamentos en la misma heladera. Es importante evaluar el carnet de vacunación y aplicar las vacunas correspondientes a cada situación en particular. Hay que conocer las características de las vacunas que se van a aplicar. Antes de cada aplicación hay que verificar el lugar, la vía correcta de administración, la fecha de vencimiento y preguntar sobre antecedentes personales. Es fundamental siempre el lavado de manos y hay que utilizar insumos apropiados para la vacunación y respetar las políticas de los frascos abiertos. No hay que mezclar varias vacunas en una misma jeringa. Es importante el manejo apropiado de los residuos, descartando convenientemente en base a las normas de los insumos utilizados. Es muy importante el registro correcto. Todas las vacunas aplicadas deben ser constatadas en el carnet de vacunación y en los registros del vacunatorio. Y en cuanto a los efectos adversos, hay que evaluar las reacciones luego de los 30 minutos de aplicación, informar a la persona acompañante sobre reacciones esperadas para cada vacuna y explicar los signos de alarma, y hay que siempre notificar los efectos adversos en las fichas de ESAVI. Y siempre chequear los 5 correctos. Que el paciente sea el correcto, la vacuna correcta para ese paciente, con la dosis correcta, en la vía de administración correcta y en el sitio anatómico correcto. Las vacunas tienen contraindicaciones. Una contraindicación es una condición que tiene una persona que implica que va a tener un riesgo mayor de padecer una reacción adversa a una vacuna en particular, por lo cual esa vacuna no debería ser administrada. Una contraindicación absoluta es que haya tenido una reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna o bien a algún componente de la misma. Otra contraindicación es aplicar una vacuna a microorganismos vivos atenuados en pacientes inmunocomprometidos y en embarazadas, y siempre hay que evaluar las precauciones particulares de cada vacuna y las reacciones de hipersensibilidad a componentes de las vacunas de manera individual. Es importante también conocer las falsas contraindicaciones de vacunación para no perder una oportunidad de vacunar a una persona que está en condiciones de recibir una dosis en particular. Falsas contraindicaciones de vacunas son una enfermedad leve, fiebre de bajo grado, menos de 38 grados, lactancia, alergias leves, uso de antibióticos, convivencia con una embarazada, antecedentes de convulsiones y enfermedad neurológica. Todas estas no son contraindicaciones, el paciente puede recibir una vacuna. Una oportunidad perdida de vacunación es toda visita realizada a un establecimiento de salud por el lactante, niño, adolescente, adulto mayor, que no tiene un esquema de vacunación completo, no tiene contraindicaciones y no se utiliza esa visita para que reciba la o las dosis necesarias para la edad. Siempre hay que vacunar en cualquier contacto con el sistema de salud. Esto es fundamental. Lo que hablábamos antes, las falsas contraindicaciones, esas son oportunidades perdidas de vacunación. Si uno le dice que porque tiene catarro no se puede vacunar, eso es una oportunidad perdida de vacunación. Siempre hay que vacunar a todos los que asisten al vacunatorio. Un evento adverso es toda reacción no deseada que ocurre como consecuencia de la administración de un medicamento, en dosis e indicación apropiada. ESAVI es todo evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización y se produce luego de la administración de un inmunobiológico. Las reacciones adversas pueden ser leves, moderadas o severas y a su vez se pueden clasificar como un evento coincidente, un evento relacionado con la vacuna o un evento no concluyente. Un evento coincidente sería cuando el evento definitivamente no está relacionado a la vacuna, sino por otra causa, como puede ser una persona que está incubando una enfermedad y presenta síntomas después de la vacunación. Es un suceso que ocurre después de la vacunación, pero no es por la vacuna, se trata de una asociación temporal, pero no es la causa.
Después tenemos los eventos que realmente están asociados con la vacuna. Estos pueden ser porque es una reacción vacunal o un evento relacionado con algún componente propio de la vacuna, es un suceso causado o precipitado por una vacuna, pese a haber sido aplicado correctamente debido a las propiedades inherentes o a los componentes de la vacuna. Otra alternativa es que este evento relacionado con la vacuna sea un error programático, o sea, un evento relacionado con el proceso del manejo de la vacuna, ya sea por un error en el almacenamiento, preparación, manejo o administración. O sea, puede ser como, por ejemplo, aplicar una vacuna por una vía que no corresponde. Por último, ¿cuáles son los ESAVI que deben comunicarse? Bueno, todos los casos de linfadenitis por BCG, todos los abscesos en sitios de inyección, todas las muertes que se piensen puedan estar relacionados con la vacunación o inmunización, todos los casos que requieran hospitalización y que se piensa que pueda estar relacionada también a la inmunización, y todos los incidentes graves o inusuales que se piensen pueden estar relacionados a la vacuna. Dentro de las normas de bioseguridad en el vacunatorio es importante que las agujas se desechen inmediatamente después de ser utilizadas en descartadores de cortopunzantes, no se tienen que apoyar sobre ninguna superficie. Una vez que se utilizan las agujas no se tienen que cubrir, tapar ni manipular, hay que usar el desacoplador de agujas para retirar la misma de la jeringa, nunca hay que separarlo con la mano. En caso de jeringas prellenadas no hay que intentar separar la aguja de la jeringa y cuando se trabaje fuera del establecimiento de salud siempre hay que utilizar descartadores cortopunzantes. Para la conservación de las vacunas es fundamental mantener la cadena de frío. Esto va a garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde que se elaboran hasta que se administran. La temperatura se debe mantener entre 2 y 8 grados en todo momento. Las vacunas son productos biológicos, su correcta conservación es indispensable para garantizar la efectividad y evitar eventos adversos. Y hay distintos niveles en la cadena de frío que se clasifican en los niveles de frío, cadena de frío nacional, provincial y local. Como dijimos, las vacunas deben conservarse entre 2 y 8 grados centígrados. El congelamiento o las temperaturas inferiores a 0 grados generan un daño irreversible en los inmunobiológicos y el deterioro de las temperaturas superiores genera un daño acumulativo. La incorrecta conservación puede producir una pérdida de la eficacia y una reducción de la seguridad de las vacunas. Los inmunobiológicos tienen distintas vías de administración. Una vía es la vía oral, que se utiliza para la vacuna OPV, que es la Sabin, antipoliomielítica, a virus inactivado, la vacuna del cólera, fiebre tifoidea, rotavirus, todas estas se administran directamente en la boca. La vía intradérmica se utiliza siempre y cuando la vacuna no contenga como adyuvante hidróxido o fosfato de aluminio, porque pueden provocar una reacción local, inflamación, formación de granulomas y necrosis. La única vacuna que se administra por vía intradérmica es la BCG. Hay que insertar la aguja con bisel hacia arriba con un ángulo de 15 grados, bien superficial, hasta generar un abón. La vía subcutánea se utiliza siempre y cuando la vacuna no contenga como adyuvante hidróxido o fosfato de aluminio. La técnica se aplica subcutánea y se efectúa con el bisel a 45 grados hacia arriba. No es necesario aspirar y por esta vía se aplican las vacunas antivirales vivas atenuadas. Por último, la vía intramuscular se indica en mayores de 12 meses a nivel deltoideo. Los lactantes menores de 12 meses se los aplica en la cara anterolateral del muslo. La región glútea no se utiliza para la administración de las vacunas por el riesgo potencial de lesión del nervio ciático y es menos higiénico en los niños por el uso de pañales. En este caso, la aguja se aplica en forma perpendicular a 90 grados. No existe contraindicación a la administración simultánea de múltiples vacunas rutinariamente recomendadas en personas de cualquier grupo etario. No se altera la producción de anticuerpos ni aumentan las reacciones postvacunales. Esto es muy importante saberlo para no perder oportunidades de vacunación. Deben ser inyectados separadamente y en diferentes sitios anatómicos.
Cuando las vacunas no se aplican de manera simultánea, en algunas ocasiones puede ser necesario esperar un intervalo de tiempo para eliminar la posibilidad de interferencia entre las distintas vacunas y lograr así una mejor eficacia vacunal. Esto tiene que ver principalmente con el tipo de vacuna que estamos aplicando. Cuando aplicamos vacunas con antígenos inactivados y vacunas con antígenos inactivados, se pueden administrar de manera simultánea o con cualquier intervalo de dosis. O sea, no hay problema si no las aplicamos simultáneamente, podemos prolongar el intervalo de dosis y aplicarlo cuando queramos. Si fuese necesario aplicarlas en el mismo miembro, estas deben estar separadas al menos 2 a 5 centímetros de distancia. Cuando se aplican vacunas con antígenos inactivados y vacunas con antígenos vivos atenuados, se pueden administrar simultáneamente o con cualquier intervalo de dosis. El tema está cuando aplicamos vacunas con antígenos vivos atenuados y queremos dar otra vacuna a antígeno vivo atenuado. Bueno, en este caso, si no las administramos simultáneamente, hay que esperar por lo menos 4 semanas para aplicar la segunda vacuna antígeno vivo atenuado. Las vacunas tienen intervalos de tiempos recomendados para distintas aplicaciones. El intervalo mínimo entre dosis de la misma vacuna es el tiempo que debe transcurrir entre múltiples dosis del mismo antígeno. Los intervalos mínimos se utilizan en circunstancias tales como viajes o esquemas incompletos o atrasados. Algunas vacunas requieren la administración de varias dosis para obtener una adecuada respuesta inmunológica y existen recomendaciones sobre intervalos mínimos entre dosis que deben respetarse. La administración de vacunas a intervalos menores del mínimo recomendado pueden disminuir la respuesta inmune, por lo que estas dosis no se consideran válidas. Deben reportarse como SAVI y pueden dar lugar a un aumento de las reacciones adversas locales y sistémicas. Los intervalos de tiempo superiores a lo establecido en el calendario no reducen las concentraciones finales de anticuerpos, por lo cual la interrupción del programa estándar de vacunación no supone que se necesite reiniciar la pauta completa de la vacuna ni que se deban administrar dosis adicionales, simplemente se completa con la serie establecida previamente. Las dosis de vacunas administradas a los 4 días o menos antes de cumplirse el intervalo mínimo son consideradas válidas. En caso de interrupción de los esquemas de cualquier vacuna en huéspedes sanos, se continuará con las dosis faltantes sin importar el tiempo transcurrido desde la última dosis. No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia y para vacunar a una persona sana no se requiere orden médica. Se debe completar el esquema para la edad según el calendario vigente. Otra cosa importante es que el carnet de vacunación es nuestro documento en el cual figuran las dosis que nosotros tenemos de cada vacuna en particular. Si nosotros perdemos ese documento, esas dosis ya no las podemos constatar, no las podemos confirmar como aplicadas. Si nosotros perdemos nuestro carnet y no podemos conseguir en la institución o en el vacunatorio donde nos vacunaron la constancia de vacunación, esa es una vacuna que figura como no dada. Entonces hay que volver a aplicar todas las vacunas que perdimos los comprobantes. En la actividad número 4, el caso clínico habla de Facundo, que es un niño de 1 año, que recibe la vacuna triple viral y de hepatitis A. 3 semanas después concurre al centro de salud porque hay una campaña de vacunación para la gripe y allí le indican la vacuna de la gripe y le aplican también la vacuna de la varicela que le iba a tocar dentro de poco. Se pregunta, ¿es correcta la indicación de esta vacuna? ¿Por qué? ¿Cómo debería continuar su esquema de vacunación? En realidad es incorrecta la aplicación de la vacuna de la varicela. La vacuna de la varicela es una vacuna a virus vivo atenuado, igual que la vacuna triple viral, con lo cual cuando se aplican, como vimos antes, 2 vacunas por microorganismos atenuados, hay que esperar por lo menos un intervalo de 4 semanas. ¿Cómo deberíamos continuar? Habría que esperar 1 semana más y aplicar por lo menos 1 semana y a partir de allí se podría aplicar la vacuna de la varicela. Las vacunas pueden ser de indicación sistemática o no sistemática. Las vacunas de indicación sistemática son aquellas que se aplican a toda la población, o sea, todas las que figuran en los calendarios nacionales de vacunación, que pueden aplicarse a distintos grupos etarios, ya sean niños, adolescentes, embarazadas, adultos, personal de salud o huéspedes especiales.
y esto se logra para conseguir una elevada cobertura vacunal que asegure un nivel adecuado de inmunidad colectiva frente a distintas enfermedades. Por otro lado, las vacunas no sistemáticas, la aplicación de estas vacunas es de carácter individual y se basa en indicaciones formuladas por un médico a la vista de una circunstancia individual, como es el ejemplo de viajeros u otros casos puntuales. A continuación se adjunta el calendario nacional de vacunación con todas las vacunas que están incluidas en el mismo. No solo los niños reciben vacunas, por supuesto los adultos están contemplados en el calendario. Los adultos van a recibir las 3 dosis de hepatitis B. También se le indica 2 dosis de doble o triple bacteriana y tienen que recibir los refuerzos de la doble bacteriana, difteria y tétanos cada 10 años. En el caso de embarazo y puerperio tienen que recibir también la vacuna de la gripe y en embarazo la vacuna triple bacteriana celular. Los mayores de 65 tienen indicación anual de recibir la vacuna contra la gripe y contra el neumococo. Y hay vacunas que se aplican según territorio, más que nada en que son zonas de riesgo de fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina. La vacuna de la fiebre amarilla se indica en mayores de 18 meses y la vacuna de la fiebre amarilla se puede aplicar a partir de los 15 años.